Al parecer no, profe. No, profe. No, profesor. Vamos entonces al siguiente principio, que es el principio de definitividad. Este principio es muy sencillo de entender. Todo ordenamiento se rige por instancias cuando se trata de la materia procesal. Esto significa que en todo proceso hay una serie de actos procedimentales que van a tener una secuencia temporal. Por lo tanto, en la propia ley, la que sea que se trate, siempre existe un recurso contemplado dentro de la propia ley. Esto es muy sencillo de entender si pensamos en el Código de Procedimientos Civiles, en donde yo tengo un juicio de primera instancia, no importa si es un juicio ordinario o es un juicio especial como una sucesión o cualquier otro que tiene su propia regulación como las controversias del orden de lo familiar. En la ley siempre se va a establecer que en esa primera instancia va a existir una resolución que ponga fin a esa controversia. De igual manera, tratándose de otro tipo de procesos como los administrativos, si bien es cierto no emiten sentencias, sí emiten resoluciones que ponen fin a una determinada controversia que pudiera surgir o en su caso a una determinación que le corresponde por derecho objetivo a la autoridad y que afecta a la esfera jurídica del gobernado siendo un acto de autoridad. Por lo tanto, sin importar qué ley se trate, la regla de oro es que en esa misma ley establezca un recurso para combatir esas resoluciones. En el Código de Procedimientos, por supuesto, estamos hablando del recurso de apelación que se interpone a efecto de que la sala conozca y combatir la sentencia definitiva que ha sido emitida por el juez de primera instancia. En el caso de procesos administrativos, estos recursos deben de tener la finalidad de combatir la resolución que ha emitido la autoridad administrativa que corresponda y que, en criterio del gobernado al que la afecta, no se apegue al cumplimiento de la ley o de la propia Constitución. Por lo tanto, esa ley debe de contemplar el propio recurso que se va a utilizar y que en la doctrina recibe el nombre de recursos ordinarios. Entonces, lo que dice como regla general el principio de definitividad es que antes de poder acudir al juicio de amparo, el gobernado debe de entablar todas las vías legales procesales tendientes a anular, en su caso invalidar, revocar o modificar el acto respectivo. Y de esto ser correcto, se anule la violación que esté alegando el gobernado en una instancia ordinaria, es decir, de la manera tradicional, por usar una palabra muy coloquial. De tal manera que antes de acudir al juicio de amparo, yo tengo que hacer uso de todos los recursos que contemple la ley para combatir ese acto de autoridad. Y en este sentido, la ley de amparo, en su artículo 61, hace referencia precisamente a esta situación. Cuando revisamos nosotros la fracción 18, nos dice claramente que, fíjense bien, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales
conceda a la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Esto entonces permite establecer en esta fracción 18 el principio de definitividad dentro de la propia ley de amparo. A contrario sensu de lo que dice el propio artículo que acabamos de comentar, solo puedo acudir al juicio de amparo una vez que haya agotado todas las instancias ordinarias, todos los recursos ordinarios que establezca la ley de la materia en la que estoy desarrollando la actividad. ¿Me doy a entender con esto? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, esta es una regla general, pero no es una regla absoluta, porque precisamente a raíz de las diversas situaciones que se presentan en la práctica profesional, existen excepciones al principio de definitividad, pues se presentan casos en donde el derecho del justiciable de agotar todos los recursos no necesariamente es rígido, porque puede encontrarse casos en donde el recurso pueda tener una procedencia dudosa y entonces no podríamos obligar al gobernado a agotarlo, sino que en aras de una adecuada justicia se le debe de conceder la posibilidad de acudir al juicio constitucional sin necesidad de agotar estos recursos que puedan tener una dudosa procedencia conforme a las normas de derecho. Y en ese sentido, hay una tesis aislada que da un criterio orientador sobre este principio de definitividad, que de igual manera que las anteriores, se las estoy compartiendo en el chat. Así las cosas, entonces, el concepto de dudosa procedencia vale la pena analizarlo y podemos considerar que un recurso es de dudosa procedencia cuando prima facie, o sea, de primera mano, existan o se generen dudas interpretativas que requieran realizar un ejercicio hermenéutico discutible. Esto quiere decir que al analizar la estructura normativa de un supuesto recurso en una ley, este no tiene la claridad necesaria para saber su forma de implementación. Y por lo tanto, tendríamos que analizar, por eso la idea de un ejercicio hermenéutico, cómo es que este recurso va a proceder y en qué circunstancias. Y aquí estamos hablando normalmente de problemas de técnica legislativa, en donde la redacción de un determinado recurso no es clara en cuanto a los momentos, en cuanto a la forma de interposición, y al final de cuentas deja serias dudas sobre la manera en que se va a establecer la posibilidad del gobernado de inconformarse a través de este recurso de procedencia dudosa. Por lo tanto, este podría ser el primer caso de excepción para no tener que agotar todos los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de amparo. Ahora bien, hay dos conceptos que deben de ser distinguidos de esta idea de procedencia dudosa. El primero de ellos es lo que se refiere a la causa notoria y manifiesta de improcedencia y que va a llevar al final del día al desechamiento de la demanda de amparo. Cuando hablamos de una causa notoria y manifiesta de improcedencia, estamos haciendo referencia
precisamente a la totalidad de causales, a que hace referencia el artículo 61 que acabo de leer hace unos momentos en su primer párrafo, respecto de que es improcedente el juicio de amparo en cada una de las fracciones que se contemplan en este artículo 61. Esto obliga, de acuerdo a que los tribunales en sus diferentes criterios han señalado que no basta que se manifieste una notoria causa y manifiesta improcedencia, sino que además debe quedar debidamente probada. De lo contrario, no puedes desechar ese amparo. Esta idea de causa de manifiesta de improcedencia encuentra su propio fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Y esto nos señala que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si se extiende una causa manifiesta e indudable de procedencia, la desechará de plano. Entonces, aquí evidentemente se aprecia esa gran distinción entre un recurso de dudosa procedencia en contraste con una causa notoria y manifiesta de improcedencia. Denme un segundo, por favor. Gracias. Ahora continuamos entonces. No es este momento en el que vamos a hablar de la totalidad de causas de improcedencia, pero sí es un momento para distinguir de otros supuestos en donde existe una causa notoria y manifiesta de improcedencia. Y como por ejemplo, para este supuesto, estaríamos hablando de una persona que intente un juicio de amparo bajo la figura de interés simple. Entonces, al no existir ni un interés legítimo, ni un interés jurídico, evidentemente el juicio de garantías, como también se le conoce al amparo, no podría ni siquiera iniciarse. Esto no quiere decir que el gobernado no presente su demanda y se ingrese y se turne. Lo que quiere decir es que una vez que el juzgador la analiza y emite el acuerdo inicial, en ese acuerdo inicial va a señalar claramente que al no existir una legitimación activa que se da por la existencia de un interés jurídico o un interés legítimo, el juicio de garantías no puede continuar, no puede avanzar por la sola existencia de un interés simple y por lo tanto lo desecha, que es un supuesto completamente diferente a la existencia de un recurso que sea dudoso en cuanto a su procedencia. Quiere decir también que el desechamiento debe de cumplir cuando menos algunos requisitos que la propia interpretación de jurisprudencia nos facilita al señalar
que existe una jurisprudencia que les acabo de enviar su número de registro al chat, que cuando se demanda el juicio de amparo y este es desechado, deben quedar evidentemente claros las causas de improcedencia que sean manifiestas e indudables. Esto significa que, por ejemplo, el juzgador no basta con que indique que se actualice una causa de improcedencia, sino que ésta sea de tal evidencia que sea imposible no notarla, lo que sería propio de un interés simple. Y en ese sentido, entonces, lo conducente es el desechamiento de esta demanda de garantías por falta de legitimación activa. ¿Me doy a entender con esto? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, rápidamente. Acosta. Presente. Alonso. Presente. Anaya. Arellano. Becerril. Presente. Belmont. Presente. Carrillo. Presente. Clement. Presente. Coronado. Cruz. Presente. Cuellar. Figueroa. Presente. Gómez Martínez. Presente. Gómez Ríos. Presente. Guevara Rodríguez. Presente. Hernández Delgado. Presente. Huerta Barragán. Presente, profesor. Huerta Guerrero. Presente. Ibáñez. Jacinto. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jiménez Martínez. Presente, profesor. Jiménez Palestina. Presente. López Salas. Presente, profesor. López Santos. Martínez Gil. Presente, buena tarde. Buenas tardes. Martínez Sánchez. Presente. Martínez Saucedo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Morales Pérez. Presente. Moreno Jiménez. Presente. Muñoz Moreno. Presente. Oros. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Pantaleón. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Parra. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Peñalosa. Presente, profe. Pérez Rivas. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pineda González. Presente, profesor. Rivas Vicente. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez García. Presente, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez Monroy. Presente. Valencia López. Presente, profesor. Buenas Buenas tardes. Vázquez Varela.
Presente, profesor. Vega Castillo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Wins. Wings, profesor, presente. Bueno. Ahora, Profesor, no sé si me escuchó. Yo soy Anaya, perdón. bueno. ¿Cuáles son entonces las excepciones al principio de definitividad? Si nosotros revisamos este artículo, en respecto de la fracción 18 que hemos comentado, nos vamos a encontrar con que en contra de estas resoluciones se exceptúan, es decir, el amparo no va a dejar de ser procedente aunque no se agoten los recursos contra actos, de acuerdo al inciso A, que importen peligro de vida o peligro, de privar de la vida, la libertad, por ataques que sean fuera de procedimiento, también por causas de incomunicación, deportación, expulsión, proscripción y destierro, extradición, desaparición forzada de personas o cualquiera de los prohibidos en el artículo 22. Y de igual manera, el amparo va a ser procedente sin necesidad de agotar el recurso cuando exista incorporación forzosa al ejército. En cuanto al propio 61 en esta fracción 18 que estamos mencionando, el segundo supuesto radica en cuanto el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para el disfrute de esta libertad, así como las resoluciones que decidan sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre y cuando no se trate de una sentencia definitiva en el proceso. Lo que nos permite entonces afirmar que no requiero agotar el recurso contra estos actos, sino que puedo acudir directamente al juicio de amparo. La otra causa por la que no es necesario agotar el principio de definitividad es cuando se trata de persona extraña al procedimiento, los famosos terceros extraños al procedimiento. Y finalmente, bajo esta idea, cuando se trata de autos de vinculación a proceso. Hay otras causas que están fuera de este artículo 61 en su fracción 18. Hablo de los actos de autoridad por los que se aplica una norma si contra el acto concreto de aplicación procede un recurso ordinario y el quejoso decide evitar ese recurso ordinario contra el acto concreto de aplicación, tal y como lo señala la fracción 14 de este artículo 61. En esta fracción 14 hablamos al final del día del consentimiento
de la norma general. Esto significa entonces que cuando se trata de normas generales o actos consentidos tácitamente, no procede el juicio de amparo. ¿Qué se entiende de acuerdo a la ley respecto de estos actos o leyes generales que han sido consentidos tácitamente? Es decir, que de acuerdo a la ley de amparo no se han interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos de la ley. Entonces ahí ya tendríamos literalmente un acto consentido de forma tácita. Sin embargo, en el segundo párrafo de esta fracción 14, nos indica que no se puede entender consentida una norma general a pesar de que siendo impugnable en el amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia y no se haya reclamado, sino que además no se haya promovido el juicio de amparo contra el primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso. Entonces, aquí regresamos nuevamente a la idea de las normas hetero y autoaplicativas. Que puede ser en cualquiera de los dos supuestos, pero se ve mejor reflejado contra precisamente las normas autoaplicativas. Ya hemos dicho que las normas autoaplicativas son aquellas en que su pura entrada en vigor genera un perjuicio o una afectación en la esfera jurídica del gobernado. Por lo tanto, se podría consentir la norma de no ser por este segundo párrafo, por el solo hecho de no interponer el juicio de amparo dentro de los plazos legales. Sin embargo, en beneficio de o en aplicación del principio pro persona del artículo 1 de la Constitución, la ley de amparo reconoce que si no te amparas desde el momento en que surge esta norma general, puedes todavía proceder a su combate cuando ya tengas un acto de aplicación, el primer acto de aplicación que la ley, o que mejor dicho en este caso la autoridad, esté ejecutando. De ser así, entonces, no puede tenerse por consentida esa norma de forma tácita. Esto se complementa, por supuesto, con la siguiente fracción, la 3 del 14, al señalar que cuando el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacer valer o impugnar, desde luego, esa norma general en el juicio de amparo. Esa es la gran ventaja que le da en este sentido. ¿Me doy a entender? Disculpe, profesor, ¿cuál fue la última fracción mencionada? Es que no llegué a La 14. La 14 en sus 3 párrafos. Bueno, de hecho hay un cuarto párrafo. Gracias. Ahora bien, también hay una cierta clasificación de excepciones al principio de definitividad que podríamos considerar por materia. Entonces, el amparo procede contra violaciones procedimentales susceptibles de ser reparadas en materia penal. Y en este sentido, el agraviado no está obligado a agotar todos los recursos ordinarios que, o por supuesto, estén a la mano. Y finalmente, fíjense lo interesante de este caso. No está obligado a agotar todos los recursos porque si se han desechado pruebas, obviamente, y contra esa resolución procediera un recurso y el imputado no lo hace valer, al momento del dictado de la sentencia que corresponda al proceso penal. Entonces, puede invocar esa violación
junto con la exposición de los conceptos de violación que presente en la propia demanda de amparo. Esto lo señala el inciso C en la fracción 3 del artículo 107, por supuesto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay otro conjunto de excepciones al principio de definitividad que corresponden a las de la fracción 13 del artículo 61. Y entonces, perdón, no es la 13, es la 18, perdón. ¿Qué es lo que venimos hablando? Pero en términos de la fracción 18, corresponde entonces a las órdenes de aprehensión o reaprehensión, la vinculación a proceso, la resolución que niegue la libertad bajo caución o la resolución que establezca los requisitos para su disfrute, así como la resolución la resolución que recaiga al incidente de desvanecimiento de datos, cualquier onda que venga que ver con la orden de arresto y cualquier otro que afecte la libertad del quejoso. Insisto, siempre que no se trate de una sentencia definitiva en el proceso. Y si ustedes se fijan, esta ya la habíamos dicho anteriormente, pero está asociada precisamente con esta idea de los principios, la excepción al principio de definitividad por materia. Lo que quiere decir que agotándose el juicio y surgiendo la sentencia definitiva, entonces ahora sí existe la obligación de agotar el principio de definitividad. ¿Me doy a entender con esto que acabo de comentar? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, con eso podemos terminar el día de hoy. Les deseo que pasen una excelente tarde y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Gracias, profesor. Blah, 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 blah.